hoy justamente como el día de lo que es neuro, estamos en una época, aparte del Día del Cerebro, estamos en una época en la que se ha puesto de moda la palabra neuro y se usa para todo. Dentro de poco vamos a tener neurotragos. ¿No? Neurostreaming. Claro, neurostreaming. Claro. Qué buen nombre para un streamer. Anotalo de Marcos, es el Neurostreaming. Esa casi, es de acá eso. Claro, qué bueno. Y la palabra, o sea, el neuro antes se usaba como decir nervios, ¿no? Está relacionado con los nervios, pero no solamente con eso. El neuro es el conjunto de mente, cerebro y sistema nervioso. Si analizamos, por ejemplo, cómo funciona esto, que ahora vamos a hacer algunas prácticas en que en la audiencia puede llegar a hacerlo en su casa, no en su auto mientras maneja, por lo menos. Son prácticas cortitas como para demostrar cómo funciona esto realmente. Bueno, el neuro se refiere a ese conjunto del cual prácticamente dependemos en esencia. Hay un chiste en el que refleja, digamos, una lucha por el poder entre el cerebro y el culo. Perdón por la palabra. Está en el diccionario, está permitido. Si digo recto, no tiene tanta gracia. No tiene la misma gracia, no impacta Usted tanto. lo está diciendo como es. Claro, no impacta tanto al Decía neuro. Don Fontana Rosa que las malas palabras eran malas según como se la utilicen. exactamente. Este es un neurochiste. Estoy diciendo culo a propósito para llamar la atención, ¿no? Porque si digo de hecho, estamos hablando del culo. Claro, si digo recto, no pasa nada, ¿no es cierto? Uno dice culo, ¡oh! No. Entonces, es un chiste viejo, pero que viene bien reflejarlo en la actualidad. Recordarlo ahora, en el Día del Cerebro, ¿no? Porque justamente los órganos empiezan a discutir por quién es el jefe, esa lucha por el poder, ¿no? Entonces, el estómago hace su referencia. Si yo no digiero los alimentos, ¿qué va a pasar con todos ustedes? Ahora la boca dice, no, bueno, pero si yo no mastico esos alimentos, no los hago entrar por mi puerta, por esa puerta que soy, vos no podés hacer nada, así que yo soy la jefa, la boca, ¿no? Hasta que el cerebro, bueno, así órgano por órgano, lo hago corto porque sé lo que es el tiempo en el streaming, ¿no? En televisión, en todos lados, sí, en los medios. Entonces, todos los órganos manifiestan ahí su utilidad para tratar de ser el jefe, ¿no? Es como unas elecciones, ¿no? Publicidad de políticos, ¿no? Un sufragio. Claro. Entonces, el cerebro dice, no, ustedes, ¿quiénes son ustedes? Sin mí, que yo les doy las órdenes de acá, les guste, no, soy yo el que da las órdenes siempre, así que yo soy el jefe. ¿Qué harían ustedes sin mí? No, si vamos a esa, dice el culo, yo soy el jefe. Y se ríen todos los órganos, ¿cómo puede ser? Entonces se cierra. Y dice, ¿y qué pasa si se cierra? Todo el cuerpo se altera, porque se retiene eso que no sale y la sangre se intoxica. Y ya cuando la sangre intoxicada va al cerebro, porque hace 7 días, 8 que no funciona, va de cuerpo, digamos. Lo expulsa. Claro. Entonces ahí todos reconocen de que él debe ser el jefe. ¿No es cierto? Entonces, moraleja, porque tiene una moraleja. Claro. Si querés ser el jefe, tenés que estar dispuesto a cagarte en todo el mundo. ¿No? Y de vez en cuando cerrarte para que los demás te respeten. Mirá vos, Y yo creí que el estómago era el segundo cerebro, claro, no. Claro. Él estaba todo invertido. A ver, hoy decía que está instalado lo de neuro. Dice, hay que estar bien de la cabeza. Hay que arrancar por ahí. ¿Cabeza es cerebro? Cuando hablamos de cabeza, ¿de qué hablamos? Muy buena pregunta. Fíjate que volvemos a la robótica como ese intento que tiene el ser humano de tratar de imitar esa maravilla que somos a través de el cerebro, que es parte del cuerpo, ¿no? Y la mente, que evidentemente, y ahora vamos a demostrar, que la mente es la jefa, hasta del cuerpo y de la salud del cuerpo. Y de la enfermedad también, Entonces, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque, curiosamente, vamos a la robótica. Si agarramos un robot básico, primario, uno se imagina que está
el procesador, o sea, la computadora con esa inteligencia artificial que hoy está pululando, ¿no? En la cabeza, con los sensores, algunos sensores en la cabeza y otros en el resto de su cuerpo, al igual que tenemos nosotros, porque tenemos el tacto en las manos, la vista la tenemos en la cabeza, los oídos en la cabeza. Bien, hay un cablerío hacia esos sensores, todos cables, manojo de cables, que vendría a equivaler al sistema nervioso. Entonces el cerebro se comunica con el resto del cuerpo a través del sistema nervioso, por eso el neuro está asociado al conjunto mente, cerebro, sistema nervioso, que es lo que gobierna todo el cuerpo y todas nuestras acciones. ¿Por qué lo comparo con cables? Porque los nervios transmiten impulsos eléctricos y así manejan el cuerpo. Pero se está descubriendo cada vez más que hay neuronas en el intestino, volvemos al chiste, ¿no? Hay neuronas en los pulmones, hay neuronas en el corazón. Quiere decir que ese cerebro tiene como satélites desparramados en todo el cuerpo. Y hoy con la robótica, los robots más avanzados, no tienen un cerebro central, sino que tienen procesadores en distintas partes de su cuerpo, por así decirlo. Así que no es que solamente está en la cabeza el tema. Entonces no es el cerebro la que maneja, es la mente. El cerebro vendría a ser la central que conecta todos los satélites del cerebro que están desparramados en nuestro cuerpo. Y así se maneja esa maravilla que hoy nos permite vivir esta experiencia, ¿no? En este plano. Una de las... Hablamos de neuro, hoy hablamos de neuromanagement, hablamos de neuromarketing. ¿Qué significa eso? Que se aplica lo que sería el manejo, el lenguaje que moviliza a la mente para concretar ciertas acciones. Y uno se asusta cuando habla de inteligencia artificial, habla de neuromarketing, dice, me están obligando a comprar, me están hipnotizando, ¿no? El neuro se puede usar para bien o para mal. Es como una lapicera. Yo puedo escribir algo muy trascendente para la humanidad, yo no, pero algunos sí. O la puedo escribir una porquería, cualquier porquería. Puedo dañar un monumento escribiendo cholo y chola con un corazoncito. Puedo clavársela en el cuello a alguien, la virome. El neuro es una herramienta que se puede usar para bien o para mal. Y el desarrollo del neuro que hoy tenemos y que asusta a mucha gente, yo les diría que no se lo tomen así. Porque hasta ahora los avances tecnológicos han sido utilizados para los dos bandos. El oscuro y el luminoso, como dicen algunos. El bien y el mal. Es una característica del ser humano. Pero han hecho más bien que mal. Muchos critican la modernidad con lo tóxico de los alimentos, con respecto a los naturales, el abuso de los medicamentos y demás. Pero sin embargo el promedio de vida se ha elevado notablemente. Antes la gente vivía 40, 50 años y estaba hecha pelota. Sí. ¿No? Es un músculo, dicen, yo estoy hablando desde lo que manejamos, los que no somos competentes en el tema, ¿no? Es un músculo, hay que trabajarlo, se deteriora si no lo entrenamos. A ver, ¿qué hay que hacer con el cerebro? ¿Viene con nosotros nomás y que se vaya con nosotros? Tus preguntas son excelentes, Leo, realmente excelentes. Me voy a retirar porque yo soy la alumna que... No, después voy a hablar de las tuyas cuando me las hagas, las preguntas, no te pongas celoso. El cerebro se puede entrenar, es más, debería entrenarse. Debería entrenarse. Y lo estamos entrenando sin darnos cuenta. Ahora, ¿qué es lo que lo desarrolla más? Bueno, primero está el tema de preservarlo. Para preservarlo, aconsejable, ejercicio. La nutrición es importante. La nutrición porque el cerebro depende de la irrigación sanguínea. Todo lo que detenga la irrigación, el sedentarismo, el abuso de grasas en las comidas, grasas trans y demás, por supuesto que deteriora el cerebro. El estrés, ya vamos a hablar de eso y vamos a, si me permiten, al final, para mantener por ahí lo más útil, por ahí no lo más llamativo, pero lo más útil al final, voy a enseñar
una técnica muy sencilla para poder manejar el estrés y la ansiedad a gusto, poder cortar. El mal de la época. Exactamente, es lo que enferma más el cerebro, más que los salamines, más que el sedentarismo, es el estrés el que más lo deteriora. Y los medicamentos en contra del estrés, el abuso de eso, lo deteriora más que el estrés mismo. Todos esos ansiolíticos, calmantes y demás van destrozando el cerebro. Bueno, ¿y cómo lo entrenamos? Estaba hablando del cuidado lógico y de cómo se puede afectarlo y cómo lo entrenamos. Bueno, le va a llamar la atención lo que más entrena el cerebro, porque todos pensamos en juegos de acertijos, juegos de crucigramas, juegos de inteligencia como el ajedrez. Pero lo que más desarrolla el cerebro es la sociabilidad. Con razón yo lo tengo tan desarrollado. ¿Vieron? Porque justamente la mujer es la que más habla, ¿no es cierto? Es así, está estudiado, no es una idea mía. La mujer es está expresado en palabras, incluso cuántas le corresponden a la mujer y cuántas a los hombres por día. Sí. Es una gran diferencia. Abismal la diferencia, ¿no? Y justamente, ¿qué más desarrolla el cerebro que el diálogo? El diálogo y la dialéctica. Hoy queremos ser todos iguales, ¿no? Esas grietas que se abren en la política, en la filosofía, en la forma de pensar, en el fútbol, esas grietas de los opuestos. Cuando deberíamos aplaudir la diferencia, a la hora de la amistad, a la hora de socializar, cuanto más gente diferente tratemos, más se enriquece el cerebro. ¿Por qué? Porque conversamos. Si pudiésemos volver a conversar sin discutir, sin pelear. ¿Sí? Vos opinás esto, yo opino esto, y nos entendemos. El entendimiento es el logos, diálogos. Nos entendemos a través de, justamente, valga la redundancia, el entendimiento. Bueno, eso es una práctica cerebral mucho mejor que la del ajedrez, es un entrenamiento extraordinario y que no nos damos cuenta, no tenemos que ir al gimnasio. Al socializar, al intercambiar opiniones, ideas, ese es el mejor ejercicio que hay para el cerebro. Y bueno, perdón, ibas a decir algo. No, le iba a consultar justamente cómo hacemos cuando estamos en épocas donde no se puede parar la mente y donde constantemente se está enviando información al cerebro. Bueno, vamos a usar un poco de humor también, si me permiten, para mostrar lo que es el foco. Porque donde va el foco va el pensamiento y donde va el pensamiento va la energía. Entonces lo que hay que cuidar es el foco, en qué nos estamos focalizando y en no dispersarnos. Vamos a hacer una práctica que también puede participar la audiencia. Eran 5 hermanas. Con Susana eran 5 hermanas: Pata, Peta, Pita, Pota y Susana. Ahí está. Pero ¿quién pensó la mayoría? Sí. ¿A dónde se Susana, fue? que era la... El orden de las vocales, digamos. Claro, ¿qué empezó? Justamente es una distracción que lo llevaba a la mala palabra, por así decirlo, ¿no es cierto? Sin embargo, brillante lo tuyo. O lo conocías o brillante lo tuyo. No lo conocía, Muy de bien. verdad. Pero por algo estaba Susana, digamos. ¿Qué hace Susana entre tantas histas? Claro, ¿no? así es. Pero lo primero que lleva, arrastra, cómo se arrastra el cerebro en la atención, que ese es el peligro. Y habemos, me incluyo, personas que buscamos más que otras desafiar a nuestro cerebro constantemente. Bueno, siempre. Creo que no hay dos personas iguales que tengan el mismo indicador, digamos, ¿no? Pero volviendo a la atención, discúlpame, porque es muy importante el factor de la atención con lo neuro. ¿A dónde quieren que llevemos la atención y hasta dónde nosotros podemos ser dueños de nuestra atención? Por eso hay que estar atentos con nuestra atención. Fíjate hoy el problema que hay con los trastornos de atención en las criaturas. ¿Por qué? Porque están bombardeados de tantos estímulos que no se pueden concentrar en nada. Es muy difícil concentrarse hoy. Ahora vamos a hacer algunos tips, si me permiten, para lograr esa concentración. Bueno, de hecho, decíamos que el Mundial tuvo toda la atención de no solo los argentinos, sino a nivel mundial, justamente. Y cuando Argentina no salió campeón, ¿qué pasó? Los argentinos volvimos a pensar en lo que el gobierno no quería que pensemos. Claro, exactamente. Se utilizan a esos eventos para distraer justamente pan y circo
El circo, el pan es fundamental. Y el Sí. circo, Sí. el circo es para entretener, para distraer, distraer. Llevar el foco de la gente a donde uno quiere con una manipulación neurológica. Vamos a otro test, digamos. Estás piloteando un avión. Y hay 11 futbolistas, 30 curas, 18 ingenieros. ¿Cómo se llama el piloto? Ahí no. ¿Viste? Se puede. No se puede deducir. Sin embargo, te dije, estás piloteando un avión, sos vos, Sí. Claro. vos sabés tu nombre. Y ahí yo llevé la atención a donde quería para Sí. distraerte A los pasajeros. desde la esencia, ¿entendés? Bueno, eso se utiliza. Claro, pasa que yo no me veía piloteando. Y el sentido crítico, porque usted hablaba de unificar mensajes para que si nosotros dialogando y socializando tenemos cerebro mejor trabajado, Sí, sí. esa unificación nos dejaría sin sentido crítico, digamos, que es lo que a muchos no quieren que se tenga. ¿Qué rol cumple en el cerebro poder analizar, pensar, concluir, no el mensaje monotonizado? ¿Dónde entra ese factor ahí? El del sentido crítico, el del ponerle desafíos ¿Cómo lo entrenamos? no universales ¿Cómo al cerebro. Bueno, ¿cómo lo entrenamos? Justamente el hecho de discrepar con el amigo. Por eso, más allá del el nivel de amistad que uno tenga, uno dice, qué buen amigo porque nos parecemos en todo. Sin embargo, es muy aburrido. Estarían Sí. tomando mate, cambiándose el mate y no sabiendo de qué hablar, porque llega un momento que se agotan los temas, Sí. porque piensan Pensás igual. siempre igual que yo, ya me cansaste. Ya. Eso se le llama entropía intelectual, ¿no? Cuando uno cae siempre en el círculo o en un partido político o en un grupo afín, todos pensamos igual, nadie discute. Hasta en la pareja eso es aburrido. Por Sí. supuesto, por supuesto. Entonces, viva la diferencia, como les digo. Esa diferencia de pensamiento hace que practiquemos pensar. Siempre queremos tener razón. Entonces, ahí es cuando analizamos lo que decimos, ahí analizamos lo que dice el otro, a ver por dónde se la puedo dar. Y eso es sano, ese debate es sano, es como practicar esgrima, ¿sí? Pero con un botón en la punta de la espada, ¿no? Entonces, practicamos esgrima, vos y yo, pero no nos vamos a lastimar. Pero es agradable practicar ese deporte. Bueno, la dialéctica es algo agradable, por eso a mí me da tanta pena cuando, por ejemplo, en un programa de panelistas, uno tapa al otro, no lo deja hablar, ¿no? Es un juego sucio. El juego limpio es la dialéctica, es pensar lo que el otro me dice, cómo lo puedo rebatir limpiamente, y ambas partes que pensaban diferentes salen enriquecidas. No solo en la cultura, porque ahora saben cosas diferentes, sino que ese cerebro estuvo haciendo deporte. ¿Y de qué le sirve al cerebro que le demos nuevos estímulos o nuevas experiencias? ¿Viste que dices, qué sé yo, estás trabajando siempre lo mismo y te dice anda a pintar, anda a Cepillate los dientes con la mano sí, con la otra contraria, mano. que Darle otros habitualmente lo estímulos haces. de lo regular. ¿Qué le ru- cambia? La rutina es el asesino no solo del cerebro, de la alegría de vivir. Entonces hay que evitar caer en la rutina. Hay que evitar robotizarnos. Entonces, utilizar caminos diferentes para ir al trabajo, matizar todo con todo lo que se pueda. Si me permiten, vamos a hacer alguna experiencia. A ver, ahí tenemos dos voluntarios. Sí. Están bueno, pidiendo, bueno. está levantando la mano desde hoy, Pónchense en cámara, a ver que la gente va a querer ver sus expresiones y demás. Bueno, no sé de qué manera puede salir en cámara, pero para que se den cuenta cómo se maneja, cómo se puede manejar el cerebro, no solo el cerebro, sino el cuerpo a través de la programación, del lenguaje de programación de la mente. Por eso la especialidad mía es programación neurolingüística. Ajá. Programación saben lo que significa. Sí. Neuro, conjunto, mente, cerebro, sistema nervioso. Lingüística, lenguaje. Nosotros podemos no solo entrenar, sino manejar, manipular a nuestro cerebro para lo que querramos, nuestra mente en realidad para lo que querramos, conociendo el lenguaje de la mente. Y es un lenguaje de símbolos, palabras y movimientos que interpreta
la mente y le da órdenes al cerebro y el cerebro le da órdenes a todo el cuerpo. Vamos a hacer una prueba fácil para demostrar esto. Si cruzamos los dedos así y levantamos los dos índices así, levántenlo, separados, separados. Ahora mírenlo fijamente y piensen que son dos imanes de polaridad opuesta que se atraen. Y fíjense lo que pasa, imaginando que son dos imanes. Están haciendo fuerza. Sí, vos dejalos ir y vas a ver que se pegan. Fíjate, Leo, vos se están acercando. Vos estás tratando de evitarlo, haciendo fuerza para que no. No, vos dejalos ir. Pero naturalmente, sin esfuerzo, en contrario o a favor, se estaban moviendo los dedos para unirse. Ahora tratá de separarlos y vas a ver que te cuesta. Te cuesta más de lo que pensabas separarlo. Con el solo hecho de haber imaginado dos imanes. Él tiene una imaginación más fuerte. Lo hiciste. ¿Vos pudiste también? Sí. Lo hiciste conscientemente. O sea, tuvo el consciente en juego ahí. Y el inconsciente fue el que juntó los dedos, porque fue un movimiento inconsciente. Bueno, dijiste, voy a juntar los dedos. Pero vos te imaginaste dos imanes y con eso activaste, a través del consciente, activaste el subconsciente. El subconsciente tradujo, interpretó la orden, son dos imanes, quiere que se junten los dedos, y los estaba juntando sin que vos pienses conscientemente, estabas pensando inconscientemente. Bueno, vayamos ahora a los tips para bajar el estrés o darnos cuenta, inclusive cuando estamos en un pico de estrés o ingresando ese mal a nuestro organismo. Bien. ¿Me permitís una experiencia más para detectar el tiempo? Por eso le digo, tenemos muy poco tiempo. ¿Cuánto tenemos? Y 5 minutos como mucho. No, entonces vamos directamente a esto. Vamos a hacer una experiencia para ese cuco del estrés y la ansiedad. Lo vamos a poder aprendiendo una frasecita muy cortita. Vamos a poder cortarlo cuando nosotros querramos. O sea, imagínense esto. En cuanto sentimos que nos ponemos nerviosos, que empieza el estrés, que nos tensamos por alguna situación, ya sea que te vino a la mente de manera imaginaria o la estás presenciando, conocer una frasecita corta con la que vos cortás de raíz el estrés y la ansiedad. Es útil, ¿no? Sí. Bien. Entonces, cierren los ojos. Esto lo pueden hacer los televidentes también. Cierren los ojos. Y piensen, rodéense de una situación que habitualmente los pone en estrés o ansiedad. Y avísenme cuando se tensan, cuando sientan que se empiezan a tensar. Ya vine así ya. Bueno, pero por esta situación, rodeate, imagínate, y cuando sientas la tensión, ¿están sintiendo la tensión? Sí. Muy bien, entonces repítanse con la mente. Con la mente, no en voz alta, observando la situación, ya sea mentalmente o in situ, personalmente si ocurre. Este es un desafío a mi inteligencia, mi creatividad y mi conocimiento. Este es un desafío a mi inteligencia, mi creatividad y mi conocimiento. Este es un desafío a mi inteligencia, mi creatividad y mi conocimiento. ¿Cómo se resuelve esto? Con inteligencia, creatividad y conocimiento. Inteligencia, creatividad y conocimiento. ¿Y se fue la atención? Sí, automático. Totalmente. Bueno, para los que no quieran memorizar la frasecita, hay un sistema más rudimentario, más rápido, pero esta frasecita es muy útil para toda la vida, incluso un estudiante. Si antes de estudiar se repite 3 veces esto, para que entre, 3 veces para que entre al subconsciente. Presten atención, Y de ahí al consciente. Sí. Su cerebro, que estaba tenso por ese examen que tenía que dar, estaba con el sistema de supervivencia, el estrés activado. ¡Ay, que tengo que rendir mañana! ¡Ay, que tengo que rendir mañana! O vamos al trabajo, tengo que presentar esto en un rato. Bueno, ¿qué pasa? Ese estado de homeostasis, de paz mental, se ve alterado por el estrés. Activó el sistema de supervivencia, se siente atacado por la situación. Con lo cual, no es una situación ideal del cerebro, porque el estrés directamente desconecta gran parte de la irrigación que va al cerebro y baja el nivel de inteligencia, creatividad y memoria donde está el conocimiento. Muy bien. Cuando nosotros repetimos esto
estamos conectando el sistema de adaptación, que es el que se encarga del razonamiento, la creatividad y la memoria. Por eso, para el que trabaja, para el que estudia, repetirse esta frasecita lo deja en lo mejor de sus habilidades mentales. Ahora, un tip más cortito es respirar en 2 movimientos, aspirar y exhalar en uno largo. 2 aspiraciones cortas y después exhalar en largo. Con esto le estamos diciendo al cerebro de que todo está bien y con eso baja los latidos del corazón y se estabiliza la presión sanguínea y la atención. ICC y respiración ahí en 2 partes. ¿Te acordás de la frase? Inteligencia, conocimiento y creatividad. Y Eso, creatividad. sí. Este es un Este es un- desafío, Este es para un- decirle que es un desafío. Para mí, inteligencia, mi creatividad sí. Y mi conocimiento. y mi conocimiento. Sí, porque Voy a el anotarlo. desafío no es una lucha. Le estás diciendo que no es una lucha, que es un desafío amigable, como te desafío al ajedrez, te desafío al tenis, no es un combate. Entonces desconecta el sistema. Si vos le decís esto no es una batalla, esto no es una lucha, al decirle no es, el no lo interpreta el inconsciente. Si yo te digo no pienses en un hipopótamo rosado, ya estás pensando en el hipopótamo rosado. Muy bien, está buena la frase, hay que planteársela, hay que memorizársela y en esos momentos saber reconocer los momentos también. Cuando vos te pones tenso, Sí. cuando vos sentís la tensión, me estoy poniendo nervioso, me repito la frasecita esa 3 veces por lo menos y ¡paf! ¿Se Desconecto. puede utilizar solamente en esas ocasiones o en momentos de ira? ¿También Por sirve? supuesto, porque la ira es resultado del estrés. Me siento atacado, entro en estrés y el que tiene programaciones de ira se va a las manos. Muy bien. A los gritos, a las Para manos. emplearlo en todos los momentos, entonces. Este es un desafío para mi creatividad, mi inteligencia y mi conocimiento. Y las respiraciones, 2 cortas y exhalar en una larga. Una larga, sí, sí. Excelente los tips del día de hoy, para emplearlas. Antes de que discutan en casa, antes de que reaccionen, Sí. utilizamos Sí, estas herramientas. dice que la mejor discusión es la que se evita. Exactamente. Así que empecemos por ahí con la frasecita y con la respirada. Bueno. La vamos a pasar mucho mejor. Muy bien. Cuando me vean respirando acá es porque Marcos me puso nerviosa y yo... Muchas gracias, Alejandro. Muchas Ha sido un gracias por gusto venir, nuevamente, amable. en el Día del Del Cerebro. Lo vamos a entrenar para que justamente este que es el mal de esta época, de esta era, el estrés, no nos gane. Además, qué bueno tenerlo a nuestro lado con todo lo que nos brinda, ¿no? Sí. Está muy bueno lo que hemos compartido hoy en el Día del Cerebro.